Aquí tienes el texto íntegro del capítulo, formateado para facilitar su lectura en voz alta. Capítulo 1. La justicia de Dios que da vida. Cuando escuchamos la palabra justicia, aplicada a Dios, con frecuencia la imaginamos como una balanza implacable. Una justicia que castiga, que exige el pago por cada falta y que no puede pasar por alto el pecado sin imponer una pena. Esta imagen, profundamente arraigada en siglos de teología occidental, ha dejado la impresión de un Dios que, por ser justo, se ve obligado a castigar antes de poder perdonar. Pero ¿y si esa no fuera la forma en que la Biblia presenta la justicia divina? ¿Y si, en vez de ser una barrera que separa a los pecadores de Dios, la justicia fuera el mismo camino que Él recorre para salvarlos? Este capítulo propone una nueva mirada, o mejor dicho, una mirada más antigua y bíblica, de la justicia de Dios, no como castigo, sino como fidelidad activa, no como sentencia, sino como promesa cumplida. Exploraremos el significado de términos como sedaká en hebreo y dikaiosain en griego, y descubriremos que la justicia de Dios, en las Escrituras, no se opone a la misericordia, sino que la expresa. Es una justicia que da vida, que restaura lo quebrado y que actúa desde el amor fiel de un Dios que no se desdiche. A lo largo de este capítulo, veremos cómo esta comprensión transforma radicalmente nuestra visión de Dios y renueva nuestra confianza en su carácter. Un Dios que no solo es justo, sino que es justo precisamente porque no abandona a los suyos. La visión tradicional, una justicia que castiga. Durante siglos, y en muchas tradiciones cristianas, la justicia de Dios ha sido comúnmente interpretada como una exigencia rigurosa que demanda la muerte del pecador. Esta concepción profundamente arraigada presenta a Dios como un juez inflexible que, debido a su propia justicia, no puede perdonar sin antes castigar. En este marco, la justicia divina se entiende como un principio legal que debe ser satisfecho mediante el castigo. Así, el Dios justo es representado inevitablemente como un Dios retributivo, cuya santidad se manifiesta en una respuesta punitiva frente al pecado. Desde una perspectiva tradicional y ampliamente difundida, se ha sostenido que la justicia de Dios exige la muerte de quienes pecan. Pero, ¿es la justicia divina simplemente el acto de castigar al pecador? Durante siglos, muchas corrientes de la teología occidental han retratado la justicia de Dios como algo rígido e inamovible. Según esta visión, Dios debe castigar cada pecado con severidad, especialmente con la muerte, para preservar su santidad y perfección. Así, su justicia ha sido concebida como un mecanismo necesario para mantener el orden moral del universo, fundamentado en la retribución de toda transgresión. Sin embargo, esta concepción encuentra un contraste claro en textos como Ezequiel 6:23 de la tarde, donde Dios mismo declara: ¿acaso quiero yo la muerte del impío? Declara el Señor Dios, ¿no quiero más bien que se aparte de sus caminos y viva? También en Oseas 6:6, donde dice: porque misericordia quiero, y no sacrificio, y conocimiento de Dios más que holocaustos. Estas palabras revelan que el deseo profundo del corazón de Dios no es destruir, sino restaurar. La justicia como fidelidad restauradora. Pero si leemos con más cuidado la Biblia, descubrimos una imagen mucho más rica y profunda de lo que realmente es la justicia de Dios. En la Septuaginta, la antigua traducción griega del Antiguo Testamento, las palabras justicia, misericordia y fidelidad se presentan tan entrelazadas que en varios pasajes parecen casi lo mismo. Esto nos invita a pensar en la justicia de Dios más allá del castigo, más como parte de su plan para salvar, cuidar y restaurar a lo que era suyo. En lugar de ver la justicia de Dios como una sentencia fría que exige la muerte del pecador, la Biblia la llega a presentar como una expresión de su amor fiel. Es cierto que desde su justicia brotan sus juicios, pero no debemos perder de vista que su propósito esencial es rescatar, restaurar y cumplir sus promesas. Isaías 45:21 expresa con claridad esta idea cuando dice: ¿y no hay más Dios que yo? Dios justo y salvador, ningún otro fuera de mí. En la visión bíblica, la justicia de Dios no solo juzga, salva. El Salmo 103:17 añade: mas la misericordia del Señor es desde la eternidad hasta la eternidad sobre los que le temen, y su justicia sobre los hijos de los hijos.
Esto muestra que la justicia divina se extiende a través de generaciones como una manifestación constante de su fidelidad. Lo que Dios busca no es simplemente castigar, sino reconciliar a los suyos consigo mismo. Por eso, su justicia no se puede separar de su misericordia ni de su fidelidad. La justicia de Dios no debe entenderse como una simple balanza de premios y castigos, sino como un compromiso profundo de Dios consigo mismo y con aquellos a quienes Él ha llamado su pueblo. Cuando concebimos la justicia en términos de castigo y retribución, nos movemos dentro de la categoría de Dike, una justicia que se centra en dar a cada uno lo que merece. Sin embargo, la Biblia no habla de Dike al referirse a la justicia de Dios, sino de Dikaiosain, una justicia fundamentada en la fidelidad, el amor y la restauración. Esta justicia no busca simplemente ajustar cuentas, sino restaurar la relación quebrantada entre Dios y su pueblo. Mientras Dike se enfoca en el castigo justo en contra de aquellos que se oponen a la actividad redentora de la fidelidad de Dios, Dikaiosain se enfoca en la fidelidad de Dios que salva a su pueblo como resultado del cumplimiento de sus promesas, que implica la relación que ha establecido de pura gracia con los suyos. Comprender esto cambia por completo cómo vemos a Dios. Su justicia va más allá de un juez justo que condena. En esencia, su justicia corresponde más a la actitud de un padre que restaura. El marco conceptual en el que se encuadra su justicia es relacional, más amplio que lo meramente legal. Es su manera de mantenerse fiel a la relación que Él ha establecido, fiel a su promesa de amor, de actuar para liberar, sanar y reconciliar a los suyos consigo mismo. Cada vez que la palabra justicia es mencionada en la Biblia, Tzedakah en hebreo o Dikaiosain en griego, aparece como una fuerza que trae vida, no muerte. Como afirma Isaías 1:27 de la mañana, Sión será redimida con juicio, y los convertidos de ella con justicia. Y el salmista ruega en el Salmo 36:10, extiende tu misericordia a los que te conocen, y tu justicia a los rectos de corazón. La justicia que se revela. Romanos 1:17 de la mañana y la clave hermenéutica. En la forma de pensar occidental, muchas veces entendemos la justicia como algo que demanda castigo. Esta visión, influida por sistemas legales y filosóficos, ha reducido la justicia de Dios a una simple equidad retributiva, es decir, la idea de que cada uno recibe lo que merece. Así, Dios es visto principalmente como un juez justo, pero severo, y su justicia como un principio rígido que solo busca equilibrar la balanza moral mediante el castigo. Pero al volver a las Escrituras, y especialmente al considerar su trasfondo hebreo, encontramos una perspectiva muy distinta. En Romanos 1:17 de la mañana, por ejemplo, Pablo cita a Isaías 56:1 al decir, la justicia de Dios se revela. Y el texto de Isaías dice, así dice el Señor, guardad el derecho y haced justicia, porque cercana está mi salvación para venir, y mi justicia para manifestarse. Esta afirmación nos obliga a cambiar radicalmente la manera en que entendemos la justicia divina. No se trata de una norma inflexible que debe cumplirse, ni de una condena inevitable que debe ejecutarse, sino de una fuerza viva y presente que se revela para salvar, transformar y restaurar. Como señala también Romanos 3:21 de la mañana -22, pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él. La diferencia es clave, mientras que decir, la justicia exige, nos hace imaginar a un juez esperando que se cumpla una pena, decir, la justicia se revela, nos muestra a un Dios que actúa, que interviene en la historia humana para rescatar, restaurar y redimir a su pueblo. En este libro veremos que, en el lenguaje de la Biblia, la justicia de Dios está profundamente entrelazada con su fidelidad, Emet, y su misericordia, Hest. Lejos de ser una justicia fría e impersonal, se trata de una justicia redentora, orientada a sanar lo que ha sido quebrantado. No es la contracara de su amor, sino su forma más activa y fiel de actuar en favor de su pueblo. Esta perspectiva, de una justicia que restaura y redime, marcará el hilo conductor de nuestra reflexión. A través de las Escrituras, y como exploraremos a lo largo del libro, queda claro que la justicia, la misericordia y la fidelidad no se oponen, sino que caminan juntas. En muchos textos, incluso, estos conceptos se funden hasta parecer sinónimos.
Este capítulo da inicio a una comprensión más amplia de la justicia divina, no como una sentencia que destruye, sino como una gracia que rescata, una gracia que reina a través de la justicia misma. Romanos 5:21 de la mañana. Veremos cómo esta justicia, enraizada en el amor fiel de Dios, no bloquea la redención, sino que la posibilita, guiándonos de regreso a la comunión con Él. Rectitud, no solo justicia, una traducción reveladora. Desde esta perspectiva restauradora de la justicia divina, podemos comprender mejor por qué R.B. Girdlestone, en su obra Synonyms of the Old Testament, sugiere que el término rectitud es una traducción más precisa al español del hebreo tzedaká, en lugar de la habitual justicia. ¿La razón? Tzedaká abarca mucho más que la noción de justicia legal o retributiva, la cual tiende a reducir su significado a una dimensión meramente jurídica. Girdlestone explica que tzedaká no se refiere al simple cumplimiento de normas estrictas ni a la aplicación de penas. Más bien, expresa la fidelidad de Dios, su integridad relacional y su iniciativa constante para buscar el bien de su pueblo. Esta noción se refleja en Salmo 145:17. Justo es el Señor en todos sus caminos, y bondadoso en todas sus obras. Aquí, la justicia de Dios no se presenta como retribución, sino como coherencia entre lo que Él es y lo que hace. El término rectitud logra transmitir con mayor precisión este sentido: una conducta coherente con la esencia divina, no una respuesta automática al pecado. Describe a un Dios que permanece fiel a sus promesas, que actúa con integridad y que sostiene a su pueblo incluso en medio del quebranto. Elegir traducir tzedaká como rectitud nos ayuda a captar el corazón del mensaje bíblico. Dios no se relaciona con nosotros desde una lógica impersonal de ley y castigo, sino desde una fidelidad viva, plena de gracia y amor. Su justicia, o más bien, su rectitud, no es un obstáculo para la salvación, sino la garantía misma de que Él cumplirá su promesa de redimir. Tradición y testimonio. Justicia entendida como fidelidad. Esta lectura de tzedaká como rectitud activa y fiel no solo surge del hebreo bíblico, sino que también encuentra respaldo en la tradición cristiana. En esta misma línea, el erudito Heinrich de Niffel llevó a cabo una investigación exhaustiva sobre cómo se entendía la justicia de Dios en la Iglesia latina. Analizó los escritos de numerosos autores influyentes desde el siglo IV hasta el siglo XVI, revisando tanto textos impresos como manuscritos. Su conclusión fue reveladora. Ninguno de estos autores comprendió la justicia de Dios como una exigencia de castigo. Durante más de 1000 años, la reflexión teológica se inclinó hacia una visión en la que la justicia divina era entendida como una manifestación del carácter fiel y redentor de Dios hacia su pueblo. Este hallazgo fue citado también por el historiador Lucien Febvre en Martín Lutero, Un destino, donde se muestra que la idea de una justicia punitiva, tan común en los últimos 500 años, es en realidad una construcción reciente. En contraste, la visión antigua y más extendida fue la de una justicia salvadora, inseparable del amor leal, la misericordia y la integridad divina. Así lo expresa el Salmo 85:10. La misericordia y la verdad se encontraron, la justicia y la paz se besaron. Esta imagen poética captura la unidad entre los atributos de Dios. Estos estudios no solo corroboran el testimonio histórico, sino que reafirman lo que las Escrituras enseñan de forma consistente. La justicia de Dios no responde a una lógica de castigo, sino a una lógica de fidelidad que se manifiesta en acciones constantes de cuidado, redención y renovación. La palabra tzedaká, lejos de referirse a un principio legal, revela el compromiso dinámico de Dios con el florecimiento de su pueblo. Lo dicho por Dios. Justicia como coherencia entre sus dichos y sus hechos. Esta visión, tanto bíblica como históricamente sustentada, nos invita a examinar con mayor profundidad cómo entendemos la acción de Dios en la Biblia y en la historia. Más que un juez airado que exige retribución, las Escrituras revelan a un Dios cuya justicia está íntimamente unida a su misericordia, y cuya fidelidad se expresa en su actuar paciente, amoroso y transformador. Si le preguntáramos a un abogado qué significa justicia, probablemente nos respondería: dar a cada uno lo que merece. Esta definición, profundamente enraizada en la tradición legal romana, encuentra una de sus formulaciones más conocidas en las palabras del jurista Ulpiano.
la constante y perpetua voluntad de conceder a cada uno su derecho. Pero al regresar a la Biblia y a la rica tradición hebrea expresada en Tzedaká, descubrimos que la justicia de Dios se fundamenta en algo muy distinto. No en lo que el ser humano merece, sino en la fidelidad de Dios a sus propias promesas. El pensamiento del biólogo chileno Humberto Maturana puede ayudarnos aquí. Él afirmaba que, lo dicho siempre es dicho por alguien, recordándonos que todo lenguaje es un acto relacional. Llevando esta idea al plano teológico, podemos afirmar que la justicia de Dios no es un concepto autónomo ni una norma impersonal, sino una palabra dicha por Dios mismo en el contexto de su relación consigo mismo y con su pueblo. Y esa palabra no queda flotando en el vacío. Lo dicho por Dios es sostenido por actos concretos en la historia, y esa coherencia entre lo que dice y lo que hace es vivida por su pueblo como justicia. Dios es justo porque es leal a sí mismo, porque lo que dice, lo cumple, y lo que promete, lo sostiene con fidelidad. Como dice Números 11:19 de la noche, Dios no es hombre, para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. ¿Lo dijo él, y no lo hará? ¿Habló, y no lo ejecutará? Aquí es donde otra noción clave de Maturana puede ser iluminadora, la determinación estructural. Según este principio, todo ser vivo responde a su entorno no porque el entorno lo determine directamente, sino porque su propia estructura interna define cómo responde. Es decir, los cambios en un ser no son impuestos desde fuera, sino que surgen desde dentro, desde su propia forma de ser. Aplicado teológicamente, esto significa que Dios no actúa en base a demandas externas ni reacciona a presiones ajenas a su naturaleza. Su justicia no responde a una ley superior a él ni a una necesidad de castigar, sino que brota de su ser fiel. Él es justo porque no puede ser otra cosa que fiel. Su actuar está determinado por su coherencia interna. Lo que es, lo que dice y lo que hace están perfectamente alineados. La justicia de Dios se manifiesta, entonces, como fidelidad encarnada en la historia, como la palabra hecha acción que trae vida y restauración. Incluso la santidad de Dios puede entenderse desde esta fidelidad. Dios es santo porque es coherente consigo mismo y con lo que le pertenece. Y nuevamente, desde la determinación estructural, podríamos decir que Dios no rechaza el pecado como quien impone castigo desde fuera, sino porque en su ser no hay lugar para lo que contradice su carácter fiel y amoroso. Su santidad no es una reacción externa, sino la expresión inevitable de su ser íntegro. Lo que no es coherente con su fidelidad no puede permanecer en su presencia, no porque Él lo expulse como juez implacable, sino porque simplemente no tiene cabida en quien es plenamente santo. En definitiva, la justicia de Dios, que se nos relata en la Biblia, no puede ser comprendida adecuadamente bajo categorías de castigo o exigencias legales. Es justicia que se revela, no que exige, que restaura, no que condena. Es el acto continuo y fiel de un Dios que cumple lo que dice y sostiene a su pueblo con amor inquebrantable. Esta es la justicia que no procura destruir, sino que busca dar vida. Y esta es la justicia que, a lo largo de este libro, seguiremos descubriendo. La justicia que restaura, no que destruye. A lo largo de este primer capítulo hemos desarmado una de las ideas más arraigadas en la historia de la teología, que la justicia de Dios consiste, principalmente, en castigar. En su lugar, hemos redescubierto una verdad que brilla con fuerza desde las páginas de la Biblia, que Dios es justo porque es fiel, porque cumple lo que promete, porque actúa con misericordia para restaurar lo que fue quebrado. La justicia bíblica no es una ley fría que exige retribución, sino una fidelidad viva que salva. Es la coherencia entre lo que Dios dice y lo que hace. Es su amor comprometido, su ternura firme, su decisión constante de no abandonar a su pueblo. Esa justicia no nace como respuesta al pecado, sino como expresión del corazón mismo de Dios. Cuando hablamos de Tzedaká o de Dikayosain, no estamos hablando de una amenaza, sino de una esperanza. Esta justicia no nos aleja de Dios, nos atrae. No exige la muerte del pecador como punto de partida, sino que se revela como una fuerza que busca dar vida, reconciliar y sanar. Con esta base firme, estamos listos para seguir explorando, en los próximos capítulos, cómo esta justicia redentora se expresa en toda la historia bíblica y cómo la confusión entre justicia retributiva, Daik, y justicia fiel y restauradora, Dikayosain, ha influido en nuestra manera de leer a Dios.
El camino que se abre ante nosotros no es el del temor, sino el de la confianza en un Dios justo que, precisamente porque es justo, nunca deja de amar y de cumplir sus promesas de restauración. Resumen estilo Rafa. R igual a resumen. Este capítulo redefine la justicia de Dios no como castigo, sino como fidelidad activa y restauradora. A diferencia de la imagen tradicional de un juez que exige pena por cada pecado, se presenta a Dios como fiel a sus promesas, comprometido con sanar, reconciliar y dar vida. El término hebreo tzedaká y su equivalente griego dikaiosain no evocan juicio punitivo, sino rectitud coherente con el amor de Dios. La justicia de Dios no nace como reacción al pecado, sino como expresión de su naturaleza fiel y redentora. Esta comprensión transforma la relación con Dios. Ya no es un Dios lejano que condena, sino un Padre que restaura. A igual a análisis, el texto desmantela la concepción legalista occidental de justicia como retribución. A lo largo del capítulo se muestra cómo la justicia en la Biblia está ligada inseparablemente a la misericordia, gest, y la fidelidad, emet. La justicia que se revela en Romanos 1:17 de la mañana no es punitiva, daik, sino salvífica, dikaiosain, y no responde al pecado, sino al compromiso eterno de Dios con su pueblo. Se cita a Ezequiel 6:23 de la tarde y Oseas 6:6 para demostrar que Dios no desea la muerte del impío, sino su vida. Además, se argumenta que la justicia como dikaiosain es una fuerza que actúa para restaurar, no para destruir. F igual a fundamentación. Ezequiel 6:23 de la tarde. Dios no desea la muerte del impío, sino que viva. Oseas 6:6. Misericordia quiere Dios, no sacrificio. Isaías 45:21 y Salmo 103:17. La justicia de Dios es inseparable de su fidelidad salvadora. Isaías 1:27 de la mañana y Salmo 36:10. Justicia que redime y actúa a favor de los rectos de corazón. Romanos 1:17 de la mañana y 3:21 de la mañana -22. Justicia revelada, no exigida. Salmo 85:10. Justicia y paz se besan, justicia en unidad con la misericordia. Números 11:19 de la noche. Dios cumple lo que dice. Su justicia es coherencia entre palabra y acción. A igual a aplicación. Adoptar esta visión restauradora de la justicia de Dios transforma tanto nuestra teología como nuestra vida espiritual. En lugar de vivir bajo el temor del castigo, somos invitados a caminar con confianza en un Dios que es fiel, que no olvida ni abandona. Esto libera a las comunidades cristianas de una espiritualidad centrada en la culpa, y las orienta hacia una práctica pastoral compasiva, centrada en la restauración. Proclamar esta justicia como buena noticia invita a vivir desde la esperanza, celebrar la fidelidad divina y participar activamente en el ministerio de reconciliación. En vez de ajustar cuentas, Dios ajusta relaciones. Y eso cambia todo. Bibliografía. Anselmo